El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Monzón S.A. 27 años, importando y distribuyendo herramientas para la construcción, minería e industria petrolera, compresores diésel y eléctricos, martillos, neumáticos, perforadoras, track drill, cargadores, excavadoras de llanta y oruga, vibrocompactadores, motoniveladoras, minicargadores, montacargas, plantas eléctricas, andamio multidireccional, plataformas de elevación y ascensores para fachada, herramientas para demolición y minería, puntas, palas, brocas y barrenas, accesorios y repuestos. Contamos con una amplia flota de equipo para renta en caso de emergencia. Asesoría técnica. Carrera 29 1039 Ricaurte, Bogotá. PBX 370 1468. Celular 314 239 6070 o en monzonsa.com. Renueva tu sonrisa o recupera tus dientes perdidos en la Clínica Francisco Mantilla. Contamos con los mejores especialistas, los mejores materiales y la mejor financiación. Llama ya al 214-7012 y programa una valoración completamente gratis. Buenas noches, nos volvemos de nuevo con nuestro programa Razones para la Fe, después de un largo puente, ¿no? Sí, pues un puente inverso, ¿no? Sí. Este fue un puente al revés, porque el festivo fue el viernes, pero sí, mucha gente salió también, por ahí pudimos darnos cuenta. La iglesia no estaba igual de llena que los fines de semana habituales y creo que eso en todas las iglesias se nota, de algún modo. La gente aprovecha para descansar, pasear. Sí, y eso está bien. Hoy nos vamos con el tema de la tradición de los vigilantes, la identidad de los hijos de Dios, de Génesis 6. Les quiero recordar que este programa lo estamos repitiendo los sábados 6 de la mañana y los programas anteriores y están colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe. Sí, para los que quieran ponerse al día, que hemos tenido una continuidad, ¿cierto? En los últimos programas ha habido, el uno nos conduce por lo general al otro. Así ha sido en los últimos programas, ya sea porque el programa mismo demanda una ampliación o tiene un tema derivado, o porque nuestros mismos oyentes nos formulan preguntas que nos llevan a relacionar un tema con el otro y entonces nos ayudan también a tener nuevos temas, sí, para los programas que se van dando. Tuvimos 5 programas con la resurrección, 4 programas de resurrección, uno sobre las resucitaciones clínicas y la vida después de la muerte, 2 sobre el infierno, 1 sobre el infierno, una realidad problemática, y el siguiente fue el descenso de Cristo a los infiernos. Y pues todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Están relacionados. Todo tiene que ver con todo. Sí. En la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad y la Biblia toca todos los temas, entonces a veces es inevitable ver las conexiones que van surgiendo entre un tema y otro, pero eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Y van a ver por qué el tema de hoy, y los que nos han seguido pues tienen idea por qué razón se tocó el tema de hoy, además de las sugerencias que nos hicieron. Entonces nos vamos con la tradición de los vigilantes, la identidad de los hijos de Dios de Génesis 6. Hoy le vamos a dar gusto a Erika. Ah, sí, Erika nos tiene el máster. El programa está dedicado a Erika. Bueno, arrancamos con nuestras preguntas. ¿Qué es eso de la tradición de los vigilantes? Sí, algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver eso lo uno con lo otro? Bueno, arranquemos por la primera expresión. La tradición de los vigilantes es una tradición antigua que hay dentro del cristianismo y tiene que ver con el nombre que revela la función ministerial de cierto grupo de ángeles, a los que se llama vigilantes. Ese término está en el libro de Daniel. El nombre de vigilantes aparece en Daniel 4, versículos 13, 17 y 23. Era algo muy corriente en la literatura apocalíptica judía y en algunos de los libros
que se conocen como apócrifos cristianos, la mención de los vigilantes. Son un tipo de ángeles muy particular que ejerce o estaba llamado a ejercer una vigilancia en ciertas áreas de su jurisdicción, por decirlo así, de alguna manera. En Daniel tal vez algunos de nuestros lectores recuerden la expresión el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, sí, que indica una alta jerarquía de ángeles que tienen la labor de gobernar, delegada por Dios, sobre ciertas naciones, sí, así como el ángel Miguel es considerado también el ángel del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Entonces, parece que esa asignación y delimitación de funciones de alto nivel estaba reservada para un tipo de ángeles que reciben en la Biblia el nombre de vigilantes. La expresión es bíblica, es tal vez la traducción más adecuada de este vocablo hebreo que en nuestras Biblias se traduce como príncipe en algunas porciones. Entonces, esos son los vigilantes. Hay una tradición que habla de una alta jerarquía de ángeles que tenían esa comisión y que no siempre respetaron esa encomienda, sino que a veces no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿y a quiénes te refieres cuando hablamos de los hijos de Dios, de Génesis 6? Vamos entonces a aclarar esa segunda pregunta. Ya verán la conexión que hay entre ellos, sean pacientes y ya verán por qué hemos tenido que hablar primero de los vigilantes y ahora de los hijos de Dios de Génesis 6. Entonces, de Génesis 6 es en el capítulo 6 de Génesis que voy a leer textualmente. Dice así: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Esos son los personajes a los que nos hemos referido como los hijos de Dios de Génesis 6, cuya identidad queremos descubrir o tratar de dejar establecida hoy. Entonces ya te respondí. ¿Pero son ángeles o ángeles caídos? Pues eso es lo que vamos a ¿O se volvieron responder. Caídos después de...? O a tratar de responder, porque Okay. aquí no pretendemos ser tampoco dogmáticos. Además, esto no es un tema de la sana doctrina que sea fundamental, que sea un dogma que tenemos que creer de un modo u otro. No, aquí hay lugar a diversas posturas que son las que vamos a analizar para ver cuál tiene más fundamento y cuál explica mejor los hechos. ¿Qué tiene que ver los primeros, es decir, los vigilantes, con los hijos de Dios? La identificación más antigua y la que tiene tal vez más acogida, tiene más peso, es la que asocia a estos hijos de Dios con esa clase de ángeles llamados los vigilantes, que no desempeñaron su labor, lo que el Señor les había entregado la responsabilidad de ejercer esa vigilancia y ese gobierno delegado en ciertas áreas del mundo, y entonces traicionaron la confianza que Dios les había dado y cayeron. Y es a ellos a los que dice la teoría más antigua sobre la identidad de estos ángeles que se refiere la expresión los hijos de Dios de Génesis 6, 1, 4. Esa es la identidad tradicional que tienen los hijos de Dios. Por eso aquí empezamos a conectar lo uno con lo otro. Hablamos de la tradición de los vigilantes porque la identidad de los ángeles o de los hijos de Dios, no hablemos de ángeles, de Génesis 6 parece referirse a este tipo de ángeles, los vigilantes, un significativo número de ellos que dejaron su posición y cayeron y no cumplieron con la encomienda que Dios les había hecho. Bueno, ¿es unánime esta identificación de los hijos de Dios con los vigilantes? No, si fuera unánime ya habríamos terminado el programa. Porque precisamente hay diversas teorías que pues tratan de fundamentarse también
en la Biblia, y no es la única, es la más antigua, dije, y es la tradicional. Parecía muy obvia en su momento, pero llegó a ser discutida a través de la historia de la Iglesia debido al gran teólogo de la antigüedad cristiana, Agustín de Hipona. La identidad al comienzo no se discutía, se consideraba que los hijos de Dios se referían a unos ángeles caídos en particular de una elevada dignidad. Pero a partir de Agustín, él propuso la teoría de que los hijos de Dios, de Génesis 6, era una referencia a la descendencia piadosa de Set, el tercer hijo de Adán. Y entonces Agustín decía que se refería con la expresión hijos de Dios la Biblia a los hijos y a la descendencia de Set debido al carácter piadoso de la descendencia de Set, que contrastaba contra el trasfondo generalizado muy oscuro y sombrío y pecaminoso que ofrecían el grueso de la humanidad abarcada dentro de lo que se conoce como la civilización cainita. Esa fue la postura de Agustín, que comenzó a entrar en competencia con la postura tradicional sobre la identidad de los hijos de Dios, asociando a los ángeles, ¿no? ¿Y por qué no podría ser cierta esta posición de Agustín? Sí, claro, esa es una buena pregunta. Nuestros oyentes se preguntarán por qué yo de entrada me inclino por la postura más antigua y tradicional. No siempre la antigüedad necesariamente indica que lo más antiguo es más correcto o es más cierto por sí mismo que lo más reciente. Aunque yo creo que de todo modo la antigüedad es un factor que hay que tener en cuenta, pero no es el definitivo. Entonces sí, la pregunta de por qué la de Agustín no puede ser más plausible o tener más fundamento bíblico, teniendo en cuenta además la categoría de quien la formula, ¿no? Agustín de Hipona es un teólogo de primer nivel, tal vez el más grande teólogo cristiano después de Pablo de Tarso también, tal vez. Pero hay algunas cosas que no cuadran en la postura de Agustín. Primero, te la voy a decir. Se dice en Génesis que esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres dieron lugar a una descendencia que no era común. Voy a volver a leer el tipo de descendencia que tuvo lugar con este comercio carnal entre los hijos de Dios de Génesis 6 y las hijas de los hombres. Dice que al unirse con ellas y tener hijos, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. Es decir, fueron estos personajes, están casi de acuerdo todos los estudiosos, los que dan lugar de algún modo a las grandes narraciones mitológicas de la antigüedad alrededor de héroes que son semidioses. Entonces, esta descendencia es una descendencia muy particular. No son hombres comunes, son hombres, por decirlo de alguna manera, sobrehumanos. Como superhombres. Entonces, la versión de Agustín, que habla de una unión entre dos líneas de seres humanos diferentes, pero ninguna con nada especial, digamos genéticamente hablando, no explica por qué de la unión de dos linajes humanos surgen una descendencia sobrehumana. Eso podría tener mucha más explicación si hablamos de uniones de ángeles con seres humanos y dan una raza mixta de seres sobrehumanos, de titanes, como los titanes de las mitologías griegas o de otras mitologías antiguas que hablan de personajes de estas características. Esa es la primera inconsistencia, o lo primero que tendría que explicar la teoría de Agustín. Además hay otra. Otra de las objeciones a la teoría de Agustín es que el significado de la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento no es correcto asociarlo con seres humanos, porque en sana exégesis la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento está reservada a los ángeles y no a los seres humanos, de tal modo que la teoría de Agustín traslada arbitrariamente el significado que la expresión hijos de Dios adquiere en el Nuevo Testamento, donde sí se refiere a seres humanos. Nosotros ya en el Nuevo Testamento, los creyentes, somos hijos de Dios. Pero Agustín traslada arbitrariamente ese significado neotestamentario
de la expresión hijo de Dios al Antiguo Testamento, en donde no se aplica a los seres humanos. Basta ver, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6, es uno de los pasajes que se esgrime en contra de la teoría de Agustín, y además el uso que en toda la literatura del cercano oriente de la época de Abraham y anterior utilizaban, porque no solamente era la literatura bíblica, sino también la literatura pagana de la época, utilizaba la expresión hijos de Dios para referirse a ángeles. Entonces déjame te ubico aquí rápidamente el libro de Job, y vas a escuchar cómo se refiere allí el capítulo 1, versículo 6, y el capítulo 2, versículo 1, a este tipo de personajes. Dice aquí en el capítulo 1, 6, llegó el día en que los ángeles, y allí la expresión que se utiliza literal es hijos de Dios. Lo que pasa es que estoy leyendo la nueva versión donde ya se hace esa interpretación, pero la expresión es hijos de Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Aquí en Job lo que dice es hijos de Dios, como los que conocen la Reina Valera saben que dice allí, porque la Reina Valera sí conserva literalmente la expresión original en el hebreo. Dice los hijos de Dios. E igualmente se repite en el capítulo 2, versículo 1, cuando vuelve a decirnos el autor de este libro, llegó el día en que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, como lo interpreta aquí la Nueva Versión Internacional, debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ello llegó también Satanás. Sí. Entonces es evidente que la expresión hijos de Dios aquí no se refiere a seres humanos, porque Satanás, comenzando por Satanás, él no es un ser humano, él es un ángel. Y por eso, esa es la segunda razón por la cual la teoría de Agustín no cuaja, no cuadra mucho. Tercero, en el Nuevo Testamento hay una corroboración de que estos hijos de Dios de Génesis 6 deben ser ángeles, porque Judas hace una declaración que voy a leer textualmente. Judas, en los versículos 6 al 7 de su epístola, no digo el capítulo porque el capítulo es uno solo, así que sería Judas 1, 6 al 7, donde leemos que Judas nos informa que a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos ¿quiénes son? Los ángeles de los que habló primero, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Yo no sé a ustedes, pero yo cuando leí por primera vez este pasaje de Judas, me pregunté a quién se está refiriendo. ¿En qué momento hay una narración que hable de unos ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, que abandonaron su propia morada y que se involucraron en pecados similares a los de Sodoma y Gomorra? Es decir, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, yo cuando pensaba en esto, siempre he sido conducido a Génesis 6. Y cuando me puse a investigar esto, veo que no soy el único que hace ese tipo de conclusiones. A lo largo de la historia, muchos teólogos han hablado. Este pasaje, el contexto de esta descripción que hace Judas, es Génesis 6. Ahí están esos personajes, esos vigilantes, son los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, abandonaron su propia morada y se involucraron en inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza con las hijas de los hombres. ¿Es? Entonces creo que hay muchas evidencias bíblicas que nos indican que la teoría de Agustín, aunque pueda sonar en principio como lógica, cuando la examina uno con cuidado, tiene muchos vacíos, muchas inconsistencias y cae en contradicciones que no suceden con la versión tradicional, aunque esa también tiene algunos problemas, ¿no? Dice Edison Muñoz, es más coherente afirmar que eran ángeles caídos. Esa es la postura tradicional, ¿sí? La más antigua, la que suscriben la gran mayoría de las iglesias, pero no podemos ignorar que paralelamente la de Agustín no ha perdido cierta vigencia en significativos sectores del pensamiento cristiano también. Bueno, nos está acompañando Clara Inés Galarza, Óscar y Mónica López de New Jersey, en Estados Unidos, Laura Mejía Zapata desde Medellín, Nayibe Yaver en línea como todos los lunes, dice,
Y bueno, Laura aquí nos sugiere una serie de temas que de alguna manera se han tratado, otros aún no. Se está hablando de que quisiera que se hablaran sobre los gigantes, los dinosaurios. Sé que son cosas que casi no tienen explicación. Sobre los tiempos finales, tribulación, arrebatamiento. No, lo que tenemos es muchos temas para mucho tiempo en este tipo de tratamiento de la Biblia, que es más que todo apologético. El tema es prácticamente inagotable. Y pues bueno, ya estamos tratando aquí en lo de serafines, ángeles, arcángeles y sus diferencias, dice. Tendremos en cuenta las sugerencias de Laura en su momento. Sí. Vamos a clasificarlas y veremos cuándo vamos despachando temas que ella esté mencionando allí, que sean de interés general y que no hayamos considerado en un momento anterior. La familia Archila nos está escuchando, la familia Quijano, y Liliana Astrid Lesmes desde Tunja. Qué bueno que nos estés escuchando. Edison comenta también que... Sí, Edison dice ahí, estoy leyéndolo, Edison da un dato que es muy cierto. Sí. Él dice, los traductores de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, fue la primera, la Biblia tiene el mérito de ser el primer libro en ser traducido por completo a otro idioma, y ese mérito lo tiene la Septuaginta, que es, como les decía, la versión que hicieron los judíos de Alejandría, que no hablaban ya hebreo ni arameo, sino griego, y ellos eran una comunidad importante judía que se tomó a la tarea de hacer traducir la Biblia, que en ese momento era solamente el Antiguo Testamento, al griego. Esa versión es la Septuaginta, y en efecto, la Septuaginta siempre traduce la frase hijos de Dios como ángeles. Estás en lo cierto, Edison. Muchas gracias por el aporte. Sí. Espérate un segundo que... Mira, yo mientras tú de pronto encuentras lo que quieres ubicar allí, yo quiero hacer un comentario que fue el que nos llevó del tema del pasado lunes al tema de hoy. Recuerdan tal vez nuestros oyentes que hablamos la vez pasada del descenso de Cristo a los infiernos, ¿sí? Yo creo que se acuerdan nuestros oyentes. Bueno, y hablábamos de uno de los pasajes que sirven de fundamento para esa doctrina que quedó en el credo apostólico, el más antiguo de los credos, que se encuentra en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, voy a volver a leerlo: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y aquí está lo que quedó allí como suelto un poquito. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya aclaramos que esa predicación no es una segunda oportunidad, sino una proclamación de su victoria antes de llevar a cabo su marcha triunfal para ascender y llevar cautiva la cautividad, que fue un término que utilizamos mucho el programa pasado. Pero no estaba todavía claro la identidad de estos espíritus encarcelados. La gente tiene la tendencia a pensar que son hombres que han muerto y están condenados y recibieron una segunda oportunidad. No recibieron una segunda oportunidad, primero que todo, y tampoco son espíritus de seres humanos. Son espíritus encarcelados. La Biblia, cuando se refiere a los seres humanos, se refiere como seres humanos, así hayan fallecido, pero aquí habla de espíritus. El término espíritu, así a secas, sin vincularlo con la parte corporal, es utilizado en la Biblia más bien para referirse también a los ángeles. Así que aquí podríamos ver que se está hablando de unos ángeles que están encarcelados, a los cuales Cristo fue y les proclamó su victoria y rescató a los cautivos, a los santos del Antiguo Testamento que murieron esperando la manifestación del Señor. ¿Qué espíritus encarcelados encontramos en la Biblia? Volvemos a Judas, ¿recuerdas? Que lo leímos el pasaje hace un momento. Judas hablaba de este tipo de personajes diciendo que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados. Aquí están. Sí. Entonces todo va encajando, ¿ves? Todo va cayendo en su lugar. Todo va ratificando que tal vez sí la hipótesis más antigua y más tradicional es la que tiene más peso. Qué bien. Dice Xiomi Cortés: pastor, si los ángeles estaban desde el inicio y todo se acabó con el diluvio, ¿por qué después David acaba con los gigantes? Espérate, no, ahí me perdí. Si los ángeles estaban desde el inicio... Y todo se acaba con el diluvio. Sí, pero los ángeles no perecen en el diluvio, ¿no?
Los ángeles no perecen en el diluvio. Sí, no, yo no estoy diciendo que... Aquí, fíjense que nosotros somos dados a hacer ciertas conexiones que el texto no nos autoriza. Es cierto que más adelante, después del diluvio, creo entender lo que me estás diciendo, después del diluvio vuelven a aparecer gigantes. David combate con gigantes, la toma de la tierra prometida habla de razas de gigantes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si los gigantes antediluvianos, estos en particular, producto de la descendencia de las hijas de Dios y los hijos de los hombres, debieron perecer en el diluvio de donde aparecen nuevamente? La Biblia no dice que el único origen de los ángeles sea este. Fíjate que son a veces conexiones que hacemos y que la Biblia no nos autoriza. Dice que de estas uniones surgieron gigantes por primera vez en la tierra, pero no dice que solamente de este tipo de uniones salen gigantes. Hoy tenemos gigantes, hay gente muy alta, muy grande y gigantes. Encontramos hoy en el libro Récord Guinness personas de gran estatura que son verdaderamente gigantes comparados con la estatura promedio, y nadie diría que les vamos a poner el estigma de que son descendientes de este tipo de uniones. No, hay otro tipo de mezclas genéticas que pueden dar lugar a gigantes como lo vemos hoy a nuestro alrededor, pero estas en particular, la Biblia nos dice que estos personajes, grandes titanes y gigantes y seres semidioses de la antigüedad, son producto de estas uniones en particular. Así que no necesariamente tenemos que conectar las dos cosas para generar una inquietud que no tiene razón de ser. Seguimos con nuestro programa Razones para la Fe, con el tema La tradición de los vigilantes, la identidad de los hijos de Dios, de Génesis 6. Oye, estaba escuchando los anuncios y ya tenemos el sábado la conferencia. Esa ya es este sábado. Sí, llegó el 9. Sí, no era consciente que ya esta semana se estará realizando. Así que bueno, también a los que no han estado en las dos versiones anteriores, cada versión nos está saliendo mejor. De pronto no tanto a mí, que tengo ya la conferencia armada, pero nuestro astrónomo Guillermo García está cada vez puliendo mejor esa presentación, así que yo diría que hasta repetírsela no es una mala idea. Hay una ganancia adicional, así que el sábado estaremos allá en Soacha estaremos haciendo estas conferencias. Allá los esperamos entonces. Mira, está Marlene Joya, dice: es una delicia escuchar estos programas. Considero que tratar temas de manera desprevenida y seria como lo hacen aquí nos ayuda a tener criterio. Para los que creemos, me gusta porque nos deja buenas bases y justifica el nombre del programa Razones para la Fe. Gracias, dice. Esa es la idea, qué bueno. Jairo Andrés Martínez también nos está acompañando, y Luis Fernando Bustos. Interesante tema, pastor. Abrazos, mil bendiciones. Qué bueno que nos estén igualmente escuchando. A ustedes. Mira, se dice que los espíritus son asexuados y no pueden, por tanto, relacionarse sexualmente de ningún modo con los seres humanos. Y entonces, ese es el argumento. Ese es el argumento de Agustín. Esa fue tal vez la principal razón por la que Agustín propuso la segunda interpretación, la segunda identidad de estos hijos de Dios del Génesis, porque Agustín argumentaba que los ángeles no pueden entrar en este tipo de comercio carnal, si se quiere decir de algún modo, estas relaciones sexuales, y entonces él por eso dijo: hay que buscar una alternativa, hay que buscar otra teoría, porque para él este simple hecho ya la descalificaba la teoría tradicional. Pero ¿será cierto que los ángeles son seres asexuados? A mí me parece que, con todo el respeto que me merece Agustín, él está conjeturando cosas que la Biblia no afirma. En ninguna parte en la Biblia se dice que los ángeles sean seres asexuados. Por supuesto, se dice que son espíritus. Y como espíritus no tienen, digamos, la sexualidad ligada a nuestra genitalidad. Alguien me dijo eso, que es la genitalidad, es decir, el hecho de que nosotros tenemos órganos genitales que están asociados a nuestro género. Entonces, en ese sentido, por supuesto, los ángeles no tienen esta genitalidad porque son espíritus. Ellos
no tienen forma material, aunque la pueden asumir si lo desean. Pero decir que los ángeles son asexuados es decir que son ciertos como personajes medio, ¿qué diría yo?, sin una personalidad de género definida, y eso va en contra de los nombres que la misma Biblia le asigna. La Biblia afirma que o identifica a 3 ángeles en particular por nombre propio, y algunos, pues, añadiendo los apócrifos, dirían que también al ángel Rafael. Pero bueno, los 3 que están en los libros que aceptamos los evangélicos son Miguel, Gabriel y Luzbel, y todos son nombres asociados al género masculino. Por lo tanto, yo no tengo razón para pensar que por lo menos la personalidad de los ángeles sí tiene un género, que los ángeles tienen una personalidad masculina o femenina al margen de... Pero no se han conocido espíritus femeninos. Pues no hay en la Biblia mención de ángeles con personalidad femenina, que tendría que mencionar un nombre femenino. Sí, para... Claro. Aunque fíjate que hay uno que está, creo que en los Salmos, se habla de Lilith. Lilith. Lo que pasa es que en el original, en el español no se traduce así, pero el nombre que se asigna en un pasaje de los Salmos, creo que es, ahorita no lo tengo claramente identificado, pero sí recuerdo, un oyente en algún programa anterior también nos hacía la precisión de que Lilith, hay una tradición que habla de Lilith, y sí está en los Salmos, y ese es un nombre femenino. C.S. Lewis, el apologista cristiano del siglo XX, argumenta él como experto en mitología medieval y mitología antigua. Él dice que es posible que algunos de los dioses y diosas de la mitología pagana, como por ejemplo entre los griegos Venus, Afrodita, Artemisa o Minerva, sean ángeles caídos que han arrastrado a la humanidad a la idolatría y que tienen características femeninas. No hay un fundamento bíblico, con todo el respeto que Agustín me merece, para decir que los ángeles no tienen una personalidad de género. Así que creo que eso es muy discutible. Ahora, yo sé que Agustín se apoya en un pasaje de Mateo 22, versículo 30, donde el Señor dice: en la resurrección las personas no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. De ahí muchos saltan a concluir que los ángeles son seres asexuados y que no es posible para ellos tener este tipo de relaciones de carácter carnal con los seres humanos. Pero ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Lo que nos dice este pasaje nada más es que en la resurrección, es decir, en el reino de Dios ya establecido en la tierra con la segunda venida de Cristo, no habrá estado conyugal. Eso es todo lo que dice. No se casarán ni se darán en casamiento. Ahí no dice nada más. Así que no podemos hacer que el texto diga más de lo que dice. El apóstol Pablo, siempre lo recuerdo y lo repito aquí, nos recuerda o nos advierte más bien en 1 Corintios 4:6 que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Es un hecho que en el reino de Dios no habrá estado conyugal, pero de ahí a decir que los ángeles son asexuados y que no tienen una personalidad asociada al género, eso ya es una conjetura. No hay ningún otro pasaje, este es el único. Agustín, este fue el que argumentó para afirmar que los ángeles no eran seres con una personalidad asociada al género. Mira, Gregory Boyd es un erudito, teólogo erudito, que hace la siguiente observación precisa sobre Mateo 22. Él dice: la idea de la instrucción de Jesús en Mateo 22 no es en lo absoluto sobre el carácter sexual o asexual de las personas o los ángeles en el cielo, porque eso significaría, ¿sabes?, también para ti y para mí, que tú dejarías de ser mujer en el reino de Dios y yo dejaría de ser hombre. Y eso es una pérdida, yo no sé, pero hay muchos elementos de mi personalidad que están asociados a mi género y creo que los tuyos también. Y si le preguntamos a Erika también, ella dirá: no, yo no quiero perder mi perfil y mi personalidad femenina. Entonces, eso sería una pérdida. Si llevamos este argumento hasta las últimas consecuencias, nosotros seremos como los ángeles, y los ángeles no tienen sexo, o sea que nosotros perderemos nuestras características sexuales, corporales y psicológicas. Claro. Y eso no tiene fundamento. Por eso es que Gregory Boyd hace esta precisión y sigue diciendo: lo que Jesús dice en este pasaje es que los pactos de matrimonio no continúan en la próxima vida. Pudiera ser que los ángeles en su estado natural del cielo
y las personas en el cielo sean asexuales, pero no podemos llegar a esta conclusión a partir de este pasaje. Es lo que dice. Él dice, incluso yo no es que descalifique esa versión, pero es especulativa. Este pasaje no da pie a ese tipo de interpretación, y no hay más pasajes que se puedan utilizar como fundamento para ello. Sí, porque también se habla de los espíritus sexuales, que es los incubos y los sucubos. Sí, en la tradición ya ancestral de la humanidad siempre se ha hablado en muchas culturas de ese tipo de demonios, el incubo y el sucubo, y eso no son supersticiones. Ese tipo de documentación está, por ejemplo, en el muy prestigioso libro de Kurt Koch, el alemán Kurt Koch, que escribió un libro que es referente para todo el tratamiento de las liberaciones y todo lo que tiene que ver con las problemáticas que los demonios generan. Él escribió un libro, Ocultismo y Cura de Almas, que es un libro documentado. Kurt Koch es un científico, además de teólogo, es un psiquiatra, y él documenta con rigor científico muchas de las cosas que habla allí, y entre ellas menciona casos de incubo y súcubo. Así que eso no es algo de superstición, eso tiene fundamento de algún modo. Sí. Así que yo he tenido casos en consejería que han tenido ese tipo de personas que dicen que tienen ese tipo de contactos con espíritus. Contacto de tipo sexual con espíritus, es cierto. Bueno, Daniel Santiago dice, llevaba mucho tiempo esperando este tema. Gracias, pastor. Eliana Jara dice, muy buen plan en familia para escucharlos. Y Hernando Padilla dice, gracias por el tema, que no es fácil, pero usted aclara muchas dudas. Un abrazo. Otra pregunta. Esta relación, de ser posible, o sea, entre espíritus y seres humanos, ¿podría dar lugar a descendencia? Pues por lo menos, si le damos crédito a la interpretación tradicional, que me parece muy coherente, como lo he venido argumentando hasta ahora, que cae todo en su lugar, por lo menos una vez en la historia sucedió así. No sucede habitualmente, es decir, cuando hablamos de casos de íncubos y súcubos, no hay descendencia. Hasta donde se han podido documentar ese tipo de casos, no ha habido descendencia. El argumento aquí es que, como no hay descendencia en estos casos documentados, nunca puede haber descendencia cuando hay ese tipo de contacto. Pero eso es de nuevo una conjetura que no se nos autoriza a hacer, porque entonces tendríamos que decir que como habitualmente no hay resucitaciones milagrosas o resurrecciones, entonces la resurrección de Cristo no pudo tener lugar, ni las resucitaciones de Lázaro y los demás. Son hechos únicos, son hechos singulares en la historia, claro que sí. El hecho de que no ocurran y que nosotros no podamos documentar otros diferentes no descalifican el único que puede estar documentado con suficiencia en la Biblia. Así que la respuesta para esa pregunta tendría que ser que por lo menos hay un caso que la Biblia documenta en que este tipo de contactos sí dieron lugar a descendencia. Y no sería extraño si tenemos en cuenta que no son cualquier tipo de ángeles de los que se habla allí. Volvemos a la tradición de los vigilantes. Se habla de ángeles especiales, de gran jerarquía, de gran responsabilidad. Tanto es así que el castigo de Dios sobre ellos fue encarcelarlos, tenerlos encarcelados. Ellos no están ejerciendo su actividad actualmente, y sabemos que muchos demonios ejercen su actividad actualmente, pero estos no. Estos en particular fueron encarcelados. Entonces, eso indica que no son un tipo común, no son demonios del común, son demonios de una categoría especial. Así que, si tenemos eso en cuenta, ¿por qué tendríamos que eliminar la posibilidad de que un demonio de una categoría especial, que deja su dignidad, entra en comercio carnal, en relaciones de inmoralidad sexual y contra la naturaleza, pueda generar o engendrar descendencia en los hombres? Yo no veo argumento para poder descalificar esta posibilidad, por lo menos en una ocasión en la historia. ¿Y qué tal que fueran seres humanos poseídos por demonios? Esa es una versión, tengo que decir que las dos que venimos tratando son las principales. Hay otras versiones secundarias que son una combinación, y esta es una de ellas. Hay algunos que tratan de buscar una solución conciliadora para poder argumentar que fueron
hombres y como tal engendraron descendencia con las hijas de los hombres, pero que los demonios también tuvieron su participación porque ellos fueron los que tomaron posesión de estos hombres para tener ese comercio carnal, que de este modo sí podrían tener relaciones sexuales con las mujeres. Primero que todo, hemos dicho que estas uniones dieron lugar a un tipo especial de descendencia sobrehumana. Y si son hombres poseídos, no sé, a los oyentes, a mí me parece que no es suficiente razón para explicar este tipo de descendencia tan particular. Y segundo, que esa solución conciliadora se adopta creyendo que los ángeles no pueden, están imposibilitados para tener este tipo de relaciones. Y eso no es algo que podamos concluir. Algunos dicen, pero pastor, es que dice que son vicios contra naturaleza. Claro, son vicios contra la naturaleza de los ángeles. Dios no creó a los ángeles para que tuvieran en ese tipo de relaciones. Están actuando en desobediencia en contra de su propia naturaleza. Pero observa también que la Biblia habla de las relaciones homosexuales que son también contra naturaleza. Pero se pueden llevar a cabo. Los seres humanos llevan a cabo relaciones homosexuales en desobediencia. Son relaciones que la Biblia califica como contra naturaleza, pero son posibles. No deben llevarse a cabo. Pero los hombres que quieren llevarlas a cabo pueden en un momento dado hacerlo. Las relaciones entre homosexuales son posibles, tanto entre mujeres, lesbianismo, o entre homosexuales, la sodomía. Es posible llevarlas a cabo, son contra naturaleza, pero son posibles. ¿Qué implica entonces eso para los ángeles? Que aunque estas relaciones de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron vicios contra naturaleza, como los califica Judas, no significa que son una imposibilidad para ellos. Significa que es un acto de desobediencia contra la dignidad y la naturaleza que ellos tienen, pero no que no los puedan llevar a cabo. Ni siquiera los ángeles se salvan, ¿no? Ni siquiera, no, pues que ellos fueron los que iniciaron todo este problema. Daniel Santiago dice, cuando los ángeles se rebelaron ante Dios y bajaron a habitar este mundo con los seres humanos, ¿fue antes o después de Adán? ¿Y tenían o no tenían forma física? Los ángeles no tienen forma física, pueden adoptar formas físicas, eso sí lo vemos, pero no es su naturaleza fundamental. Ellos son espíritus. En cuanto a que la caída de ellos tuvo que suceder, no sabemos cuándo, no podemos ubicarla, aquí entramos en el terreno de la especulación y no me voy a detener por lo pronto en las teorías de cuál puede haber sido el momento en que los ángeles cayeron. Lo que sí es seguro es que para la creación de Adán ya habían caído, porque quien tienta a nuestros primeros padres es la serpiente antigua, que Apocalipsis identifica con Satanás, y él, entonces, si aparece tentando a Adán y Eva, quiere decir que ya había caído, que ya había desobedecido a Dios, y Satanás lidera la caída de todos los ángeles que van en pos de él. Así que para el momento en que Dios crea este mundo material y lo corona con el ser humano, Adán y Eva, ya la caída de los ángeles había ocurrido en el pasado, en algún momento no definido del pasado. Antes de ese momento ya había tenido lugar, tiene que haber tenido lugar, la lógica lo indica. Mauricio Garzón dice, buenas noches, interesante programa. Se habla de una interpretación preferible que es la del concepto sociológicamente mixto. Hijos de Dios es igual a títulos de reyes, nobles y aristócratas del antiguo cercano oriente que se volvieron polígamos tomando, violando y escogiendo a las mujeres. Tomado del libro Pasajes difíciles de la Biblia. Bendiciones, Mauricio. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo les dije que no estaba tratando todas las posibles teorías, ¿no? Hay una teoría, y esa es tal vez la tercera en discordia, y que puede tener más reconocimiento, que sí, habla de gobernantes humanos. Esa afirma que los hijos de Dios eran miembros del liderazgo, príncipes y reyes de la humanidad, y que su poder real no tardó en corromperlos. Y tomaron para sus harenes mujeres sexualmente atractivas de todas las clases sociales. Su pecado sería entonces, como Mauricio bien lo indica, el de la poligamia. Pero mencionando esta interpretación, y creo que Mauricio también estará de acuerdo conmigo en eso, esta interpretación no está en segundo lugar. Las que disputan en primer lugar son las dos que hemos venido tratando, pero existe, y qué bueno pues mencionarla para que sepamos que hay otras, hay que tratan de dilucidar el asunto, pero no lo logran de una manera clara. Esa tiene también sus problemas, sus inconvenientes.
Anderson Betancourt dice... esa es la posición del judaísmo ortodoxo, ¿no? Ajá. Entre otras cosas. Okay. Bueno, Anderson dice, quisiera saber qué credulidad nos deja el libro de Enoc. El libro de Enoc, sí, esa es una buena mención. Sabes que qué bueno que lo mencionaste, el libro de Enoc, porque la versión tradicional de que los hijos de Dios son ángeles de gran jerarquía que dejaron su dignidad y cayeron, viene también confirmada, aunque no requieren este tipo de confirmación, pero hay que decirlo que la interpretación cristiana tradicional de Génesis 6 sigue siendo la mejor porque tiene el refuerzo de tradiciones orales antiguas recogidas por escrito en el libro de Enoc y en el de los jubileos. El libro de Enoc se cita en la epístola de Judas. No quiere decir que el libro de Enoc sea inspirado, no quedó en el canon, y la verdad es que hubo algunos sectores de la iglesia que tal vez lo tuvieron por inspirado, pero son sectores minoritarios y fue en los primeros siglos y rápidamente se desechó. Judas lo cita. Significa que la cita que Judas hace de él es veraz, pero no significa que todo el libro sea veraz, por eso no se incluyó como inspirado. Se considera que el libro de Enoc tiene muchas cosas ciertas, que deben ser ciertas, pero que también fue interpolado por los gnósticos. Es decir, que los gnósticos también lo editaron e incluyeron y pusieron adiciones de su propia cosecha para justificar las doctrinas gnósticas. Por eso es que no se considera inspirado. Es un libro que no se sabe si la versión que tenemos era realmente la original, porque parece ser que fue interpolado por los gnósticos. Por eso es que no se considera parte del canon. Pero sí, el libro de Enoc brinda un respaldo. El libro de Enoc es mucho más detallado para hablar de estos ángeles que dejaron su dignidad. Menciona los nombres, mencionas las perversiones que trajeron sobre la humanidad. No voy a entrar en detalle sobre esto, pero ya que lo mencionó nuestro oyente, no recuerdo el nombre. Anderson, sí, es muy oportuna la mención que hiciste del libro de Enoc, porque aunque no tenga el mismo peso de autoridad que los libros canónicos e inspirados, de todos modos fue citado por Judas, lo cual indica que por lo menos algunas porciones de él son veraces, y el libro de Enoc habla muy en línea con la hipótesis tradicional. Así que puede ser que estas porciones del libro de Enoc sean veraces y estén sencillamente hablando con más detalle de lo que la Biblia menciona de manera tan escueta en Génesis 6 y los pasajes adicionales que he mencionado y citado. ¿Hay alguna otra razón para suscribir la identificación tradicional de estos hijos de Dios como ángeles caídos? Pues yo diría que esta se nos adelantó Anderson, pero si me lo preguntas, creo que estas son las razones adicionales que la literatura apócrifa o pseudoepigráfica, que son los dos nombres técnicos que reciben estos libros, también apoyan esta interpretación. Así que el libro de los jubileos también lo hace, ¿no? En menor proporción, pero también lo hacen. Y el libro de Enoc lo que dice fundamentalmente es que los ángeles caídos o demonios pervirtieron de lleno el monoteísmo del Edén. Crearon y fomentaron las creencias politeístas, por las cuales esos mismos ángeles pudieran reclamar algún tipo de adoración, como dioses con minúscula en competencia y en oposición al único Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe. Creo que aquí también, y Enoc lo ubica allí, el libro de Enoc ubica aquí con estos ángeles el origen histórico de la idolatría que se condena repetidamente en las Escrituras, pero que volvemos a reeditar de manera un poquito sofisticada y encubierta en la incredulidad atea de hoy, porque los ateos niegan a Dios, pero lo sustituyen con algún tipo de Dios muy sutil. Así que la idolatría sigue vigente y, según parece, viene desde allí, desde la época de Enoc, desde la época de estos espíritus encarcelados que en los días de Enoc dejaron su posición de dignidad. Así que sí, esta sería la evidencia adicional extrabíblica y documental que puede respaldar la versión tradicional. Con esto no estoy siendo dogmático, les recuerdo a los oyentes. Simplemente quiero exponer la diversa gama de interpretaciones que hay para la identidad de estos hijos de Dios misteriosos de Génesis 6, y los oyentes habrán escuchado ya cuáles son las dos posturas y mirarán o investigarán más a fondo para ver cuál los convence más. A mí, por lo pronto, después de
investigación alrededor de este tema que he venido haciendo a lo largo de mi vida cristiana, hace ya mucho planté en la interpretación de los hijos de Dios como los vigilantes caídos. Bueno, yo creo que con esta pregunta y esta respuesta se da por terminado el tema de hoy. ¿Tienes idea del próximo tema, el próximo lunes? Nos habían hablado uno de nuestros oyentes de la predestinación, ¿no? Le he venido sacando el cuerpo a ese tema, pero no tengo más por lo pronto, aunque podríamos utilizar a los temas propuestos por Laura Mejía de pronto para darle un poquito más de larga, no, yo creo que voy a ocuparme, no les garantizo, no les aseguro, porque ese tema es un tema espinoso para el cual debo prepararme bien, y si no vengo bien preparado prefiero tratar otro que no sea tan difícil, pero vamos a intentar abordarlo el próximo lunes. Sí. Quedamos ahí como a la expectativa a ver qué sucede. Porque pues dentro de los que Eliana, creo, era la que hablaba de las sugerencias de temas, pues son temas escatológicos que no se han tocado mucho, ¿no? No hemos tocado temas escatológicos realmente. Bueno, y en relación con nuestros oyentes que han estado orando porque salgan anunciantes, pues yo quiero decirles que Nuevo Continente no nos está sacando a escobazos, ni mucho menos, así que Nuevo Continente nos ha dado un voto de confianza, ellos nos han manifestado que el programa tiene acogida, que están contentos con el contenido y que pueden estar en condiciones de darnos un mayor plazo de espera, pero la verdad es que si el programa es bueno, si hay oyentes suficientes escuchándolo, pues yo preferiría que el Nuevo Continente también se beneficie y pueda cumplir sus metas, ¿no? Porque sí, tiene claro, unas políticas aquí comerciales que yo no quiero que por cuenta de la confianza que tiene nuestro programa pues hagan excepciones con nosotros. Así que de verdad que los animo a nuestros oyentes a que si usted tiene un negocio, si usted le parece que el programa vale la pena apoyarlo, que cumple un papel importante y que puede además dar a conocer su empresa, su negocio, su servicio, por favor háganoslo saber y con Nuevo Continente les haremos llegar las tablas del caso para que ustedes sepan cuál es el procedimiento para vincularse como anunciantes, como pautantes. Sí. Hay algunos de nuestros oyentes, tengo que decirlo, que ya han manifestado interés, un par de nuestros oyentes creo que están considerando desde hace algunos días la opción de vincularse, así que yo lo único que les digo a ellos es que bueno, que lo estén pensando y ojalá que tomen la decisión pronto. No, y no solamente los que tengan algún bien o servicio que pautar, sino que simplemente quieran apoyar este ministerio, ¿no? Este programa que es de edificación, básicamente. Sí, es cierto. Bueno, Dios los bendiga y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. No sabemos con qué tema, estén atentos, lo anunciaremos un poquito antes. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.